Bienvenidos a Los Jinetes de la Noche, el podcast donde las leyendas cobran vida, los espíritus murmuran entre los árboles y lo desconocido acecha en cada sombra. Esta noche nos adentraremos en un terreno peligroso. Hablaremos con alguien que no solo cree en la brujería, sino que la practica. Rituales reales, pactos oscuros, protecciones ancestrales. Hoy nos acompaña alguien que ha caminado los caminos que pocos se atreven a cruzar. El día de hoy les traemos a dos compañeros que nos van a estar platicando sus travesías sobre este camino y sus puntos de vista. De mi lado izquierdo tengo a Carlos. Tenemos a Carlos. Y a mi lado derecho tenemos a Pedro. Ok. Pedro es practicante de brujería desde aproximadamente 16 años. ¿Estás preparado para escuchar lo que muy pocas personas se atreven a contar? Apaga la luz y quédate con nosotros. Que esto apenas va a comenzar. Bueno, vamos a iniciar con el primer bloque. Bienvenido Carlos, bienvenido Pedro. Gracias por aceptar la invitación, estar con nosotros, compartir eh, parte de tu experiencia y tu curiosidad también, Carlos. Comentarios sobre estas situaciones. Sin antes, también hay que mencionar a nuestro patrocinador oficial, Mezcal, Divina Experiencia. Y pues para empezar a calentar motores, vamos a degustar, ¿no? Dar una probadita. César, ¿nos podrías hacer el honor? No pregunte por qué. Está rosado. No es cierto, no es cierto. Está muy usado, eso no es tantito. Era mordido, pero estaba. Ay, saben que siempre nuestros podcasts son pues divertidos también para quitarle un poquito Es mordecido. no, nada, no, De lo llovido. Imagínate, no. no juegues. Y bueno, este, sin más preámbulos, vamos a darle un traguito, ¿no? ¿Y por qué no? Salud y bienvenidos a Jinetes de la Noche. Bueno, para empezar, Pedro, nos gustaría a todos que nos contaras quién eres y cómo iniciaste en este mundo de, podría llamarlo así, brujería. Ok. Bueno, pues mi nombre es Pedro. ¿De quién soy? Lo vamos a dejar como de una comunidad rural, de aquí del estado del país, de aquí de México. Y que pues la misma vida, el destino, la causa, nos fue atrayendo a estos lugares, a estas tierras o a estas zonas, ¿no? Ok. eh, Aquí en esta situación, Pedro, se dicen muchas cosas que esto es algo heredado, que es un don, que viene por familia. Nos gustaría saber a todos si tu familia tiene antecedentes de este tipo de prácticas esotéricas o místicas, eh, o fue algo que pues tú descubriste de la nada, o qué sucedió. Pues mira, al principio de esta situación, lo que pasaba era de que mi familia desconocía algunos antecedentes de mis abuelos, bisabuelos, y que con el paso del tiempo se fue desglosando, ¿no? Porque se rumoreaba en la comunidad que pues mi abuelo practicaba la magia negra a través del nahualismo, ¿no? El acto de convertirte en animales, pero que fue muy secreto. Ya ha pasado el tiempo y cuando mi abuelo ya estaba muy grande, empezó a comentar que pues se ejercitaba esta práctica. De hecho hay libros especializados, por así decirlos, que se heredan de padre a hijo, ¿no? Entonces ya al momento de llegar, el punto de que le tocaba a cierto punto de partir de este plano, pues empezó a preparar, vamos a decirle, hacia sus hijos en ese sentido. De ahí, pues en nuestra familia consideramos que hay familias, los no natos y los innatos. ¿Qué son los natos? Son las personas que traen los dones desde pequeños. Ok. Como es el acto de uno cuando empiezas a ver personas que ya no están en este plano, Descarnados también les llaman, descarnadas, ¿no? ¿no? O seres abiertos, porque pues son ciclos abiertos donde se ven, por eso se ven blancos.
Nosotros consideramos que somos ciclos cerrados porque pues, somos rojos, porque hay una circulación con la cuestión de la sangre y toda esta onda, ¿no? Y que va muy asemejada a los principios de que vamos a ver en un arco iris, ¿no? De ese sentido, después de ahí vienen los innatos, son personas o son los mismos familiares que van a ir abriendo los dones después de cierta edad, los 15 o los 18 años. Pero estos dones van a ser como de un rango más abajo porque se van a dedicar a la sanación, a las limpias, a dar consejos, a cuidar esa parte como mental de las personas, ¿no? Pues eso es por un lado. Por otra parte, tenemos otro antecedente de una bisabuela que hacía magia negra, ¿no? Entonces, en ese sentido de llegar a ser, a ella le tocó hacer a veces pactos ahí con el de ahí abajo, ¿no? Entonces, para Ok. ver sufrir a veces a ciertos familiares, a ciertos conocidos, entonces sí fueron temas un poquito fuertes que a pesar de que ya la bisabuela llevaba 10 15 años de muerta, había manifestaciones dentro de la casa, ¿no? Ok, entonces, pues sí podríamos decir que sería algo heredado. Heredad. Hay otra corriente muy pegada a la cuestión de la santería que hoy en día está muy de moda, y estos son los famosos iniciados, donde se hacen las iniciaciones en los panteones, donde están los altares de los santeros y donde le colocan los santos, ¿no? Ok. Pero nosotros consideramos que a veces no tienen tanto el poder, no es que menosprecie, pero a ellos hay como un rango dentro de ellos mismos, igual que Ujú. dentro de nosotros. Entonces, dentro de nosotros puede ser que haya una persona que te diga, no, pues me quiero iniciar, pero vas a tener un límite hasta cierto punto. Ok. Entonces puede decirte que te diga, mira, vas a ver estas cosas y él diga, pues nomás escuche, bueno, hasta ahí es tu capacidad física, mental, intelectual y espiritual, Sí. porque todavía no estás preparado para esa parte, ¿no? Ok, muy bien. Fíjate que es muy interesante cómo esto se va heredando a través de las familias, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Pues es que no sabría qué opinar, o sea, realmente soy una persona completamente ajeno a lo que es estas cuestiones, en mi familia no ha habido manifestaciones de ello y pues de cierta forma pues podría decir que está bien. Ok. Creo que así como hay genética heredad, supongo que también la parte mágica, hay una genética mágica, no sé, por decirlo de alguna manera, que se hereda, ¿no? Y que quizás había yo leído, o visto, no recuerdo muy bien, que hay generaciones en las cuales se salta el don o que solamente es para el primogénito o la primogénita y que hacen ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, en este aspecto, eh, recordando quizás un poco a las curanderas o a las parteras, ¿no? Que son mujeres, son término femenino. Por ahí había escuchado que no puede haber o es muy difícil que exista un hombre que sea partero por la conexión con la feminidad, el nacimiento, la creación. Entonces, entrando en este sentido de la parte esotérica, Pedro, sí me gustaría preguntar, eh, ¿esto se hereda solamente en la cuestión varonil, femenil, o hay generaciones en las cuales esto va aumentando o disminuye? Bueno, es que depende la habilidad o el don que tenga la familia, porque hay familiares que heredan solamente en los hombres. Los ciclos empiezan con un hombre y se cierra con un hombre. ¿A qué me refiero? Que a veces tienes el primer nieto que nace es hombre y el último nieto que nace, vamos a ponerlo así, es hombre. Entonces Ujú. viene en ese ciclo. Cuando se da en mujeres, digamos que son habilidades para la equilibración del cuerpo humano, lo físico. Es Ok. una sanación. ¿Por qué? Porque aquí influyen otras energías, como va a ser el acto de dar vida, ¿no? Es una carga muy fuerte y donde también a veces los dones se restringen porque se heredan, pero no los tienen como una Ok, amplitud. ok. Puede ser que te digan, te voy a hacer una limpia porque tienes susto o espanto, y está Ujú. bien. Pero cuando dicen, ¿sabes que tengo un trabajo de magia negra y que me hicieron un enterramiento? Si lo puede llegar a hacer, sí, pero le va a llegar a afectar también. Hay unas corrientes que ahorita se ha visto mucho, que dicen, no, es que la fuerza está en la mujer. Realmente la fuerza como tal radica mucho, lo vamos a ver en comunidades de esas de Oaxaca, de los Mush, porque tienen las dos fuerzas, la femenina y la La masculina, dualidad, la ¿no? dualidad.
Entonces cuando encuentras un brujo que es mushe o homosexual, tiene una carga muy fuerte, Porque maneja las dos porque maneja las energías. dos. Y si te das cuenta, vas a ver estas personas que conservan un estereotipo muy estructurado y que cambia mucho en la mujer. Cuando vamos a encontrar mujeres que hay con esta parte, se van a empezar como a engordar. Ok, Pues ok. vamos a ver, y no es que Hay sea una malo, ¿no? absorción Hay de energía. absorción de energía. Ni no es Ok. que sea malo, ¿no? Sino al sentido de que hay dos equilibrios distintos o dos fuerzas primigenias, ¿no? Una que genera y otra que crea, ¿no? Ok, ok. ¿Qué me refiero con genera? Que va a generar ese acto fuerte. Y el que crea es cuando como una mamá que crea con amor, con candor, con apapachos, y el hombre Ujú, es más estricto, más ujú, rígido. sí. ¿Se hace o no se hace, Más no? tácito. Más tácito en ese sentido. Ok. Y bueno, ya adentrándonos en esto un poquito más, hay muchas corrientes de la parte esotérica. eh, Está la brujería, el palo monte, el palo grillomba, palo inquisi, está la santería, está el vudú, está el candomblé, el ubanda, entre otras, ¿no? Como el chamanismo también podría entrar Ujú. dentro de esta corriente. Eh, ¿Tú cómo definirías el trabajo que tú realizas o el don que trae tu familia o el que tú tienes en particular como una cosa de brujería, magia ancestral o tradición mágica o trabajo espiritual? ¿Cómo definirías lo que tú haces? Pues bueno, en ese sentido, a mi perspectiva, porque no es lo mismo lo que se hacía anteriormente, porque hay cosas que tienen que ir actualizando, modernizando. Ya no ocupas una cueva como se hacía anteriormente para hacer los rituales. Ya no vas a encontrar un río puro y santo para hacer el trabajo y ahorita están muy contaminados. Ya se trabaja más en la parte de guías espirituales. ¿Por qué? Porque tienes que ocupar elementos que la misma actualidad te lo da. Ok, ¿No? ¿Cómo a qué me refiero? Anteriormente para las consultas, aquí en México se ocupaban las semillas de maíz, donde se ocupaban 13 semillas de maíz por 20, son algunos. Y se ujú. hacían las lecturas de maíz para hacer que lo que tenía se tiraba y se checaba. Eso, perdón que te interrumpa, Pedro. Eso es como lo que hacen los que se dedican a lo que es la parte esotérica de África, y que baja, como la lectura de los huesos o de los caracoles, es similar. Exactamente, es similar, pero aquí juega otra regla porque aquí se juega con numeraciones. Entonces aquí Ok, juega mucho con el calendario prehispánico, las trecenas. Entonces aquí se ocupa la semilla de maíz, la semilla de frijol, y se llega a tener semilla de calabaza y según cómo vaya siendo la tirada se va a ver posteriormente con la llegada de los españoles, se llega a lo que es el famoso el tarot, ¿no? ok. La lectura de la carta, que vamos a hacer 78 cartas, que son 22 arcanos mayores, 21 en sí, pero lo no se cuenta porque es cero, pero lo toman en cuenta en algunas bibliografías, Ujú, y 56 arcanos menores, de ok, donde se va a desprender la baraja española, ¿no? ok. Entonces, en ese sentido, es lo que llega ahorita con la llegada de la conquista, posteriormente con la corriente céltica, algunos van a hacer la lectura del café, las runas, que van a ser especializadas en la corriente para las mujeres, vamos a ver o vamos a encontrar también otro tipo de lectura que van a ser como lo que es con la santería, que son los caracoles, son los cocos, con la Ujú. tiza, hay otras que están haciendo La con la cascarilla, ¿no? cascarilla. Otros le llaman también, o el uso en específico, en ese sentido, de elementos tan básicos como a veces es el cigarro. Ok. Entonces, o a Sí, se había veces, escuchado que con el cigarro puedes llamar a una persona, hacerle daño a una persona, el espíritu, invocar el espíritu, sí, protegerte también, ¿no? sí, anteriormente no se ocupaba el cigarro, lo que se ocupaba en los pueblos, como antes había casas que tenían pozo, ibas a hacer una oración y le gritabas al pozo y al nombre de la persona para que regresara contigo. Entonces hay mucha gente que en la Ok. parte del sureste lo sigue practicando. Entonces se fue el novio, lo voy a cantar y a rezar al Tip, pozo. muchachos, ¿eh? Ahí hagan su pozo y no quiere regresar. A ver, fulana de tal. Regresa, regresa, ¿no? Regresa. Una pregunta. Algo de eso tiene que ver, por ejemplo, hubo un caso de que
un niño se cayó en su escuela y se pegó muy fuerte en la cabeza, entonces se lo llevaron al hospital. En la tarde se dan cuenta que el niño estaba jugando en una resbaladilla que estaba muy alta, entonces se cae, lo empujan, se cae y se pega y se lo llevan al hospital. Entonces en la tarde la abuelita va y le grita por su nombre. El niño ya no estaba ahí, pero le estaba gritando como para que regresaran, no sé, su espíritu o no sé. Esto ¿Crees de que es algo lo similar? es similar. Es para hacer que regrese el alma del niño, porque consideramos que a veces de un susto fuerte, un impacto, a veces por un accidente o la caída, sale una parte de tu alma. Entonces, que lo que hacemos es hablarle al alma que regrese, ¿no? Anteriormente, cuando estaba uno chico comiendo y te decía un familiar, muévete, decía que voy a comer, te decían, cámbiate. Pero háblale a tu angelito, para que no se quede solito conmigo. Entonces ahí ves a los niños, angelito de mi guarda, ven por acá porque aquí me senté a comer, ¿no? Es lo mismo que pasa con la cuestión con los accidentes. Pues a veces mucha gente cuando tiene accidentes de moto o de carros, pues va a recoger tu alma porque ahí se queda. Y entonces los llegas a ver en ese momento, ¿no? Es el alma que está ahí parada y ya, ver en qué momento la llaman, ¿no? Ahí ahorita me surgió una duda, Pedro. Este, yo había escuchado esto, como lo habías mencionado, cuando se espanta un niño o que tuvo un percance y lo que sea, le llaman, ¿no? O sea, a su nuca, le dicen, ¿sabes qué? Fulano de tal, regresa a tu cuerpo, ven para acá donde te encuentres. Este, yo les voy a platicar una experiencia ahorita, con lo que tú acabas de mencionar, Pedro. Hace 3 años yo tuve un accidente en motociclista, en la moto, pues, y me dijeron que tenía que ir al lugar donde me accidenté y gritar mi nombre y decir, regresa a tu cuerpo. Este, y pues yo dejé pasar mucho tiempo. En ese lapso yo me sentía como con miedo, como perdido, como extraviado, como si algo me hiciera falta. Entonces, pues sí le pedí a una amiga que me echara un aventón y pues se paró por la autopista y yo me bajé y regresé caminando al lugar. Entonces yo ahí grité mi nombre y dije, regresa, a tu cuerpo, a donde pertenece, donde quiera que esté, regresa. Entonces yo al principio dije, pues no pasó nada, ¿no? Y cuando me doy la vuelta y doy el primer paso para dirigirme al carro, sentí un escalofrío y un empujón, como si alguien por atrás me hiciera una maldad de empujarme y al momento de sentir el empujón sentí un escalofrío tremendo y lo que sí fue que cuando me subí al carro me sentí muy cansado, como si hubiera estado todo el día cargando cosas, me sentí muy, muy, muy cansado. Pero a partir de esa noche o de ese primer día, porque el miedo que yo tenía era incluso en el día, o sea, yendo a cualquier lado, yo sentía que algo me seguía o que algo me faltaba. O sea, a partir de esa ocasión que lo realicé, se fue por completo el miedo. No sé si tenga algo que ver o... Sí, hay casos de personas que cuando van a hacer su ceremonia que varía mucho, a veces hay gente que se que con una vara, otros que hay que llevar flores y una vela, otros que llevar fruta, y hay muchos de mis pacientes que luego comentan que se han visto con la misma ropa, con el mismo pantalón, con el que se impactaron. o Entonces que ellos se ven, o sea, se como voltean, si hubieran repetido ese momento, exactamente, ¿ok? voltean y se ven parados, o sea, y se quedan en shock, Pero pero es en el duran, lugar donde se accidentaron. exactamente. Ok, ok. Bueno, sí está un poquito interesante esta situación, ¿no? Me gustaría, que Carlos nos hiciera un comentario. Bueno, ahorita que comentan de eso, bueno, no sé, yo la verdad respeto mucho esto y soy completamente neófito, no conozco mucho, pero también, por ejemplo, había escuchado que, por ejemplo, puede ser alguna mala presencia, no sé, el caso de que, por ejemplo, tú veas a una persona igual a ti, puede ser también Como una, el doppelganger. ajá, o como un, bueno, no Bueno, sé, es que hay que ver primero si antes, si tuviste el accidente o no hay nada, ¿no? Porque un ejemplo, pues, que vayas caminando y veas ahí sí la manifestación de algo, ¿no? y en el caso de que, por ejemplo, yo no haga el llamado, o sea, digamos, todavía no, o sea, tuve un accidente, por ejemplo, ahí y yo paso y digo, a lo mejor apenas iba a empezar el ritual, ¿no? Para llamar a la parte de mi alma que se quedó y me encuentro a mí mismo antes de que siquiera sea el llamado. Entonces, bueno, ahí es otro ente, ¿no? Porque entonces ahí entra el influjo de que hay cosas que jalan para que haya accidentes. Oh, Entonces ya. puede ser un ente negativo que
que está al acecho, que se alimenta de los accidentes. Y bueno, ¿qué puedo hacer en ese caso? No, pues puedes, como lo Sí, como rechazas, le puedo bueno, decir, hazte para allá. así. Tú no Primero, eres. pues, si te llega a hablar, porque hay casos que te habla, escuchar la voz, o sea, no hacer caso, ¿no? Mucha gente lo que hace es hacer oración. A veces, en vez de hacer oración, es como retarlo, a veces es una mentarle su Mauser, ¿no? Porque no lo estás invocando a él, Ajá. no le debes nada a él o no le has pedido un favor a él. Es como cuando mucha gente dice, ay, es que se escucha la llorona y empieza a hacer la oración. No, pues cuando le dices, ¿te debo algo? ¿Te pedí algo? Ah, Yo no ok. te quité nada. Y solito se va. Ah, perfecto. Como que cierra, No ¿no? cierras eso. Gracias. Eh, Continuando con esta situación, hay algo que intriga, creo que a todos, cuando hablamos de este tipo de temas, eh, pues hay una incertidumbre en el aspecto de que hay ocasiones en las que se dice que hay que dar algo a cambio, o sea, un precio, ¿no? Alguna vez yo escuché a un señor, ya falleció el señor, que decía que aquellas personas que se dedicaban a curar tenían un precio que pagar, que todos los que traen don tienen un precio que pagar, a veces, y no siempre es el mismo, es diferente, ¿no? Y él decía que su precio que él pagó fue quedarse solo. O sea, ayudaba a la gente, ayudaba a que fueran felices, que estuvieran sanos y todo ese rollo, pero él murió solo. O sea, realmente mucha gente llegó a ayudarlo y todo, pero no tuvo familia, no tuvo hijos, no tuvo esa parte amorosa de conformar aquí su dualidad materialmente. Es cierto que toda brujo, por decirlo de una otra manera, tiene un precio que pagar por sus dones. Sí, porque al final del día los mismos dones es una carga energética, ¿no? Sí es cierto, a veces cuando empiezas en los rituales o en los procesos de la iniciación, o sea, te lo dicen, tu maestro guía, ¿no? Vas a empezar, vas a ser muy bueno en tu trabajo, pero puede ser que quedes solo, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Vas a encontrar el amor de tu vida, pero literal el amor de tu vida, así como llega, se va a ir. Podemos darle la felicidad a alguien, que muchas de las personas es, quiero un amar, pero es una falsedad porque el amar va a durar 7 años nada más y se acabó. Después va a ser lo más amargo la hiel de tu vida, ¿no? Otro pago es cuando tú no lo practicas, te ataca más, ¿no? Porque haz de cuenta que estás en un lugar oscuro y eres una velita de luz. Por eso dice en pasaje bíblico que en el mundo de los ciegos el tuerto es gay, es este rey. Entonces en ese sentido, sí, perdón, pero se cayó el teléfono, se cayó. No es Sí, cierto, el teléfono. no le creen, sí, nos quedan bien. Sí. No tenemos Eh, problemas con Cada quien, lo que haga la cintura para abajo, se rollo. Pero sí es un precio y a veces necesitas hacer como esa ayuda a otra persona. A veces hay gente que te dice, no, es que yo no cobro, pero te voy a cobrar material, pero solamente puedo dar a 5 personas durante todo un año. Porque es Sí, su precio. es un precio, ¿no? Hay otras personas que te dicen, sí lo practico, soy feliz con mi pareja, pero a veces se manifiestan enfermedades del cuerpo, porque cuesta trabajo cambiar. Si viene alguien con brujería y es una confrontación de dos energías, cuesta limpiar tu cuerpo y entonces esas energías negativas se van a convertir en enfermedades para ti. Si no lo logras brincar, entonces en ese sentido, ¿qué va a pasar? Que te vas a enfermar tal vez de gripa, de tos, y después, ¿qué va a suceder? Que después venga tal vez un cáncer, porque he conocido muchos compañeros que son muy buenos trabajando en la brujería, pero se empiezan a enfermar de cáncer. A veces les dan una leucemia y dices, ¿pero por qué? Entonces le dices, ¿sabes qué? Llegó esto. Tenía el caso de un señor que tenía 70 años y le llegó una niña poseída de 15 16 años, ¿no? Entonces el señor se voltea, trae su ramo y empieza a hacer la oración, ¿no? Entonces todavía encontramos personas escépticas y es algo muy tonto porque como son escépticas pero creen en Dios y no lo han visto. Claro, Entonces, algo de la hipocresía, ¿no? hipocresía, ¿no? Es como el científico dice que cree en la ciencia pero no ha agarrado un átomo, no lo ha visto. Así de ilógica es la vida, ¿no? Ok.
Entonces, en esa parte, él empieza a hacer la oración y su guía espiritual le dice que no lo haga porque va a morir. Entonces, llega un momento que está haciendo la limpia y se siente como un golpe y él mismo les dice, ¿saben qué? Les voy a recomendar, me lo recomiendan a mí la chica, porque en esta semana o la brinco o me muero. Y está muy fuerte lo que trae. Los vuelvo a ver si lo cita para los 8 días después. Por haceres del destino, el familiar no puede llevar a su hija. Va, lo lleva a los 15 días y recién es que falleció. Es que ya estaba muy grande y ya no, el Ya no cuerpo aguantó la carga ya no energética. aguantó la carga energética y eso se lo llevó. Entonces, cuando vemos esas cosas, dices, y escuchas, a veces cuando hay presencia del maligno, del diablo, pues lo que menos puedes hacer es ponerte nervioso, al contrario, acordarte algo bonito, reírte, contarte un chiste, que va a jugar con tu mente, es obvio, ¿no? Claro. Entonces, Pero bueno, o sea, en ese momento, o sea, ahorita lo platicamos y dices, pues vamos a pensar en algo bonito, pero en ese momento, o sea, porque no he tenido como tal una experiencia tan oscura de sentir algo así, pero tuve por ejemplo, bueno, una experiencia fue que tuve un sueño, y es que yo estaba, por ejemplo, bueno, estaba en mi cuarto y estaba con dos de mis primas y estaba con mi hermano, estaba viendo una computadora, entonces yo volteo hacia atrás y mi cuarto sale hacia un pasillo, y en el fondo del pasillo, entre dos cuartos, es como una penumbra. Entonces, en esa penumbra yo alcancé a ver a un ser, o sea, le tapaba de aquí para arriba, pero se alcanzaba a ver unos ojos rojos y unas patas como de cabra, alto y no sé, como lo pintan en... ujú, Entonces yo volteo y le digo a mis primas y a mi hermano que se bajen. Cuando yo logro hacer que bajen, esa cosa ya no estaba en el fondo del pasillo, sino que estaba atrás de mí. Y mi pues, reacción fue como meterle un trancazo. Dije, "Pues, me va a fregar a mí, pero no a mi familia, pues. Claramente no pude, claramente no pensé en algo bonito porque sentía que me cargaba pipas, No es como que piensas en pero flores, sí, colores, no, cosas no, bonitas, pues más no, bien ¿verdad? sientes que te está cargando la... El sí, o sea, unicornio rosa. exacto. O sea, ¿cómo sería, por ejemplo, por una persona que, pues tal vez no está tan dentro de este círculo, lograr protegerse? Ok. Bueno, en ese sentido, cuando no, porque hay sueños que pasan, a muchos de esa parte nos llega a pasar. Porque, perdón por interrumpir, me cuenta mi mamá que vio el mismo ser cuando ella era joven, igual en un Ujú. pasillo, en el fondo del pasillo, igual. Sí, que lo a veces se recomienda, pues bueno, a veces tener un, un altar o una veladora. Si lo llegamos a soñar, lo que famosamente se dice el médico que es parálisis del sueño, eh, primero tenemos que tranquilizarnos, cuesta mucho al principio. Una de las oraciones que a veces se ocupa en esa parte es la famosa la magnífica y empiezas a mover, ¿no? Sí he tenido sueños donde lúcidos y vividos que tú ves sí, a ese ser con esos ojos de color rubí, la mitad del cuerpo hacia abajo con pies de cabra, alto, los cuernos muy retorcidos y que a veces no es que te rete, quiere que trabajes para él. Entonces, o sea, no, si tú eres digno a algo, a una imagen o a algo que tú veas en una divinidad suprema, yo estoy con esto. Y sí, como dice el compañero, sí, a veces sí te hace el pinche calzón de yoyo y dices no, y dices no. Pero pues ante todo hay que como demostrar lo contrario. O sea, tener una templanza en ese sentido. Cuando se llegan a manifestar, pues bueno, hay que indagar a ver qué hay en la familia, por eso está saltando cada generación, ¿no? Sí, y entonces por eso a veces, ¿qué hacía la gente de antes? Hacía la oración, cuando se iba a dormir, en las comunidades como en los tiempos prehispánicos salían a medio patio y antes de salir el sol y hacían su adoración al sol. Ahorita hacen lo que hace mucha gente, sale a la mitad del patio, se persina y hace su oración de buenos días, ¿no? O cuando se levanta. Se ha perdido mucho esa parte en un mundo con tanta tecnología y que a veces le creemos más a estos aparatitos que luego dicen, pon esto y vas a ver el otro. A veces no es así. Hay muchos
personas que ya hablan de cursitos de ya soy bruja y le duro a mi santa madre, no sé qué. Y dices, pues bueno, si eso crees, ¿por qué no te has traído el amor, no? ¿Por qué no tienes esa autoestima, no? Y en ese sentido es cuando nosotros también tienes una búsqueda de tener autoconfianza, encontrarte a ver qué es lo que está pasando contigo, porque al final los sucesos que te pasan en el día son llamadas de atención, donde nos estamos equivocando, qué nos está pasando, qué está sucediendo, ¿no? Muy bien. Bueno, ahora vamos a dar un cambio un poquito a las preguntas y vamos a empezar con las experiencias reales. Vamos a ver si nos puedes contar un poquito sobre tu primer ritual, qué fue lo que pasó o cómo te adentraste en esto, cómo fue tus primeros pasos Bueno, en esto. ok. Pues estaba yo como de 18 años, ya lo traía desde pequeño. Tengo recuerdos de 3 4 años que veía gente que ya no pertenecía a este plano y le preguntaba a mi papá, pero ¿por qué están? Curiosamente lo platicamos entre mi papá y mi hermano. Yo ahorita que tengo mis sobrinos vuelven a platicar, describen a las mismas personas que yo vi en mi infancia en el mismo lugar y se acerca y me dice mi sobrina, oiga tío, ¿por qué dice estas personas? Porque yo vi una familia y se me acercaba mucho un niño. Oiga, porque ya me dijo el nombre del niño. Y entonces viene el recuerdo a la memoria. ¿Por qué ese estaba niño que porque ya no quieres jugar con él? Y me empieza a describirlos y es de la forma que yo los vi. Nunca tocamos el tema con mis sobrinos de lo que yo veía. Ha sido plática en adultos, entonces cuando vuelvo a pasar dices, ah, no está loco. Entonces empiezas a verlo. Uno de los puntos o más fuertes en este sentido es en el Día de Muertos. Cuando vas caminando y empiezas a ver gente que no pertenece a ese plano. Mucha gente que dice, no, el Día de Muertos es 31 primero y 2. No, hay un proceso de preparación que es después del 14 de octubre. Empieza el proceso porque el clima más alto es el Día de Muertos y ya viene el pique de caída. Entonces, desde el 15 al 31 a veces voy caminando en mi comunidad y empiezo a ver gente que ya no está, no con sombrero de antes, o hay carros que ya vi que se accidentaron, que chocaron, que lo reconstruyeron, y ves cómo terminó a veces algún familiar de ellos. Entonces te quedas así como que choque, y ahora qué Ujú. onda, ¿no? Y va pasando con el tiempo. En ese tiempo en la prepa hice el comentario a uno de mis amigos, ¿y cómo estás en el momento del juego? Le dije, ¿quieres ver lo que yo veo? Me dijo, sí. Entonces le agarro la mano, hago la oración y le dije, cierra los ojos, ábrelos y empieza a ver personas que en ese momento donde estaba la prepa, pues bueno, antes eran unas granjas. Y antes de ser granjas eran terrenos de campo. Y en épocas de la revolución enterraron mucha gente. Entonces empieza a ver lo que yo hice, empieza a espantarle, no te preocupes, cierra los ojos y ahorita no vas a ver nada. Pasa el tiempo y llega un momento que sueño a este ser y entonces digo, pues bueno, ¿para qué bando vas, no? Entonces le digo a la causa primero, bueno, si en tu camino es que yo esté acá hacia la luz, pues bueno, que se materialice lo que tenga que materializar. Entonces en mi cuarto no había nada de lo que apareció, había una bolsita de copal y una loción. Y le pregunté a mi abuela, a mis tíos, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, y apareció de la nada. Entonces empieza la práctica. De mi primer paciente fue un señor que a él le hacían mucha brujería en ese sentido, pero no, no quedaba porque iba con doctores. Entonces él se inflaba como sapo. Entonces le dije, ¿sabes qué? Te vamos a hacer un ritual, te vamos a quitar lo que traes, pero va a ser muy fuerte. Entonces necesitamos que salga tu familia de la casa. Entonces cuando empezamos a curarlo en su casa, afuera se escuchaba como rascaba un perro. Él no tenía perros, el terreno era muy grande y estaba cercado todo de la casa. Y empezamos y empiezan a escucharse lamentos y ruidos. Entonces cuando dices, bueno, se está sacando de un trabajo de brujería. Ok, pues vamos a empezar con otra serie de preguntas. Y la pregunta sería, ¿cómo ves la brujería en el mundo actual y especialmente la popularización en las redes sociales? Uy, es un tema delicado porque se me van a ofender Muchos. muchos y muchas y muchos con esos términos. Pues que porque a veces ya parece más receta de cocina. Hay gente que he visto y compañeros, compañeras más bien dicho, que dicen, no es que yo aprendí en estos círculos feministas a leer cartas.
a hacer estos amarres. Hay una tiktokera que apenas abrió sus redes sociales, no sé si es su nombre para no quemarla. Es que yo adoro a Lilith. Cuando tú ya empiezas a meter ideologías, dices, no, es que soy católica, pero adoro a Lilith. O sea, ya se rompió la situación porque no tienes una raíz estructurada. Sí, nace en el catolicismo Lilith, pero es Primera esposa la de primera Adán. esposa de Adán y por lo tanto sería una blasfemia, ¿no? Porque al final del día es la esposa que hizo, pues, algunos que otros osos medio malos en contra del catolicismo, por así decirlo. Ujú. Y entonces ahí ves sus imágenes. Al final del día hay tres términos, ¿no? Está el mago, está el hechicero y está el brujo. El brujo, ¿qué hace? El brujo somete a las fuerzas, digamos, universales a su placer. El hechicero, ¿qué es lo que va a hacer? Transgrede, pero a ver si chicle pega. Y el mago al final del día va a hacer que estas fuerzas coinciden con el movimiento para hacer el trabajo. Entonces ahorita lo que tenemos en las redes sociales, vamos a cortar lazos de amor, vamos a hacer esto, pero realmente no hay preparación, le están criando una persona que a veces ni al caso y que a veces se mete y abren portales a lo pendejo. Entonces cuando ya ves, es que hice esta vela para romper mi lazo psicoafectivo con la persona, pues vete con un psicólogo, pues estar experto en el área, ¿no? Pero queremos agregar que toda la brujería, ¿no? Entonces ahorita con las redes sociales y lo ves, lecturas de cartas, dime tu nombre o fecha de nacimiento y una pregunta de sí, no. En una lectura se puede obtener muchas cosas del pasado, de lo que vive la persona, lo que le puede pasar y como le digo a muchos, el futuro no está escrito en piedra, cambia según nuestras acciones de ahorita en el mañana. Entonces al final del día es un consejo que te están dando para que tú lo cambies. Es como decirle, mira, si vas derecho hay un hoyo y te vas a perder tu matraca. No Entonces, es sí, para que vayas y caigas en el exacto. pinche hoyo, Y ¿no? lo que hace la mucha gente va y se estampa, bueno. Una huevo, ya hay un hoyo, le voy a dar en su Sí. madre. Entonces a veces me pasa con compañeras que luego digo, te va a pasar esto en un año, vas a salir embarazada, cuídate, ¿no? Pero parece que le dices, anda, ve y coge sin preservativo, pues, y lo pasa, ¿no? Entonces, esta cuestión, veo muchos en estas cuestiones que a veces hacen, no, pues lectura de carta angelical. Quien tiene el don de bajar ángeles o seres de luz, pues bueno, tiene esa habilidad. Tengo conocidos que lo ves y empiezas a ver luces y dices, chingado, no se me estará subiendo la presión porque a veces uno que está en esta área, pues también es escéptico hasta cierto Pídele que punto. trae tu copal para Sí, estar igual, va, ¿no? carnal. Saca el copal O como, mágico. o como los de las religiones protestantes. Hamna, 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 cuando tú te conectas con tu divinidad o con esa divinidad, no es agarrar y bailar a lo pendejo. A veces la lengua, Dios me dio una lengua. ¿Te han dado cuenta que a veces voy a tirar a todos en nombre de Dios? Todos caen menos el de la cámara. Sí. O sea, todos se caen menos el de la cámara, es algo ilógico. A lo mejor tenía sufrimiento. No Sí, está pues, grabando nadie. exactamente. Pero entonces ya caemos en una cuestión más fanática. Y hay mucha gente, es que tengo diabetes, en cuestión del área de la salud, ¿no? Que tengo cáncer, pero va que me limpien. Pues oye, vete con un médico. Sí, hay casos que sí, a veces médicos hasta se lo dicen a los pacientes, oiga, es que encontramos que si se va usted a que se haga una limpia, ya se hizo lo humanamente y lo científicamente posible, ¿no? ¿Qué hace el Vaticano, no? Primero sus estudios psicológicos, psiquiátricos, pues decirse es una posesión demoníaca. Pero así, sí, ahorita está muy de moda, pero todos quieren echárselo al pedo y hagamos un cursito de patitos ahí. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿qué opinas de quienes practican sin preparación o por moda, que va enlazada a la pregunta anterior? Y que si hay algún tipo de división entre brujería buena y mala o todo depende de la intención con la que se haga. A la primera pregunta, a la gente que no tiene preparación, como lo platicamos hace rato, todo tiene un costo, un caro. Si te das cuenta, esa gente se ve más grande, más acabada. O sea, porque empieza a dar su energía, empieza, no voy a hacer esto. O a veces, un ejemplo que está de moda, el Reiki. No, yo ya entré a un curso, pero ya se iniciaron.
porque hay un proceso de iniciación en el Reiki. No, pues a mí me lo dio una maestra. Y empiezas a... Y está dando su energía, los ves a más acabados. Veo compañeros que tienen 22 años. Le digo, oye, ya ni yo que voy para los 40 no me veo tan acabado como tú. ¿Qué pedo? No comes bien, no duermes. Qué show, ¿no? Entonces empiezas a ver cómo se ve en su cuerpo, su economía, traen pedos existenciales, te hablan de luz, pero traen un pinche pedo oscuro, oscuro en su vida. Entonces, te voy a dar el amor de tu vida, pues dátelo tú, cabrón, porque pues tienes Lo un güey que ocupas. te pega, tú ocúpalo, ¿no? A mí me gustaría hacerte una pregunta de A eso ver, dígame. precisamente, ¿no? De que estás diciendo que, bueno, pues, la mayoría de las personas que, por ejemplo, he escuchado que se dedican a estas cuestiones de pues, de las artes mágicas, ¿no? Porque no podría decir, brujería, santería o etcétera, ¿no? Simple y sencillamente artes mágicas, este, pues están negadas, bueno, no sé, pero por lo regular son personas que están como que pues peleadas con el amor, ¿no? O sea, el amor conyugal, por así decirlo, o sea, de conseguir pareja y todas estas cosas. Ahorita tú tocaste un punto muy importante que es no, pues dátelo a ti, güey. Entonces, se puede, por ejemplo, en este caso, tú como una persona practicante de artes mágicas, que tú también puedas, pues, darte a ti el amor, darte a ti la paz y todas estas cuestiones. Al final del día se puede hacer, pero es como lo que platicamos, un amarre de amor pues es algo falso, porque al final del día, como venimos a aprender a este mundo, bueno, ¿qué cosa hay? No me llega, bueno, ¿por qué no te llega? No tengo paz, bueno, ¿qué le estás proyectando al mundo? ¿No? Lo que dice la psicología. Está el autoconocimiento, todos se quedan en eso, no, mi autoconocimiento, me falta esto, el otro. Pero cuando te dice alguien, ¿sabes qué? Cuando tú te enojas, gritas. Y dices, no, 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 yo cuando me enojo conservo paz. ¿Cómo pinches penes me vienes a decir Decir eso? eso y grita, ¿no? Pero cuando tú lo haces racional, entra el autorreconocimiento, dices, ah, sí, es cierto, grita. Necesitamos del otro para ver dónde está, por eso hay un presagio que se conoce a ti mismo y donde empiezas a hacer tu trabajo, tu chamba. Puedes hacer el trabajo también del amarre, ¿no? Pero ¿qué precio? Hay gente que empieza a perder la vista, el trabajo, no hay dinero, pero soy feliz, pero ¿a qué costo? ¿Realmente lo vale? Realmente eres feliz, ¿no? O sea, Exactamente, Sí, 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 es una felicidad a medias o una falsa felicidad, ¿no? exacto. Entonces viene la otra parte. Si el maestro, si Jesús predicaba con el amor, y por esa idea de amor se terminó crucificado, o sea, lo llevó hasta su última práctica, porque tú no lo puedes hacer por todo lo que pasó, porque todo lo que sufrió. El mundo, la magia más pura en el mundo es el amor, que sostiene este mundo que nosotros entendemos. Vamos a las cuestiones griegas, los griegos dicen que hay amor y destrucción. Para que algo se crea, tiene que destruirse. Y este ciclo continuo que es el famoso huevo, dice. Entonces, es una constancia, ¿no? Y de la otra pregunta, eh, cuando creo que Si es buena o mala. O depende de la depende de la intención. intención de la persona, ¿no? Porque a veces hay gente que en su arrebato de enojo te dice, ay, te voy a hacer que te vaya mal. Bueno, es una intención, pero si tiene fundamento, pues le va a ir mal a la persona, pero si no tiene fundamento, te va a ir mal a ti. Entonces depende, porque hay mucha gente, por ejemplo, de la Santa Muerte, no, la Santa Muerte es mala, no, es buena, la roja está, realmente la Santa Muerte yo la he visto y a veces a mí me habla de sueños y es muy distinto, es mi piecito, es muy distinto a esta parte de que es un ángel de Dios, en su mano tiene 7 espigas, es una persona muy hermosa. En mi caso digo que se me manifieste como una mujer adulta, como la de antes, su falda, sus trenzas, su rebozo. Nos sentamos a platicar. Entonces no es como, es neutra al final del día, la intención tuya ya depende, ¿no? Lo que sí ha pasado curiosamente en las cuestiones de hospitales es cuando hay gente que llega a tener tatuada la Santa Muerte, y llega muy grave, no te voy a decir que todos, pero sí un 80%, este, sobrevive. Y hay gente que dice, ay, le rozó la bala, va a vivir. Y se va. O sea, también hay fuerzas ahí. Por eso son fuerzas primitivas, ¿no? Por eso entendamos, es como mucho dice, lo malo, lo oscuro es malo. Bueno, yo le digo a todos, imagínense un cuarto. La mitad del cuarto es luz, la mitad del cuarto es negro. Si tú caminas a la luz, llega un momento que la luz te deja ciego. Y también puede ser malo. Y entonces agarras, ahora vas para el otro lado, caminas a la oscura y llega un momento que ya no ves. Y también es malo. Nosotros tenemos que estar en ese punto medio de equilibrio. Por eso considera que el hombre ni es blanco ni es negro, es gris.
Bueno, vamos a la siguiente pregunta. Y esto ya entra dentro de un bloque un poco más tenebroso que se llama pactos y tabús. ¿Has recibido alguna vez alguna solicitud de que te pidieran hacer algún pacto y tú no hayas decidido cumplirla por lo denso de la situación? Bueno, pactos como tal, no, porque eso es cuando tú te preparas, cuando ya empieza el proceso de la preparación, te lo dicen, ¿para dónde vas? ¿Para lo negro o lo blanco? O punto medio, ¿no? Entonces, pero en ese momento, yo lo he dicho, yo me quedé en punto medio, ¿no? Entonces a mí, no, es que quiero esto. Y luego te puedo canalizar que alguien haga lo negro, pero ¿qué quieres dar? ¿Quieres dar algún hijo? ¿Tu salud? ¿Por ser rico? Me dicen, no, no. Le digo, es que lamentablemente a veces el hombre es como esas personas que dicen, si yo tuviera 10,000 pesos, compraría esto, esto. Y cuando lo tenemos, no lo queremos gastar. Así de ilógicos somos, pero esa gente no. Entonces, cuando se ha llegado gente que dice, quiere ganarse la lotería, le digo, ¿pero qué quieres dar? Nada, ¿a cambio de qué? A veces un ejemplo, cuando alguien que estudia una carrera, dice, voy a estudiar la carrera, bueno, tiene un precio, hay que desvelarse, hay que estudiar. Yo no usaba lentes, un ejemplo, y empiezan a usar lentes. ¿Sabes qué? Yo dormí mis 8 horas, ahora ya aprendí a dormir 3 horas. Nada es gratis. Todo tiene un precio, pero a veces no lo vemos, ¿no? Oh, yo quiero estudiar esta carrera, especializarme en esto. Ok. Y son grandes doctores, grandes arquitectos, pero están solos. O sea, nada, todo tiene un precio ahí. Sobre eso, Pedro, yo tengo una pregunta. Bueno, creo que sale mucho en redes sociales, que supuestamente es uno de los más jóvenes brujos mayores de Catemaco, ¿vale? Él cuenta una anécdota que llegó una vez un señor y quería hacer un pacto con el de abajo, ¿no? Para pues ser rico, ser completamente millonario, que nada le faltara. Y este le dijo, pues sí, sin problema, lo hacemos, pero pues, ¿qué vas a sacrificar? Algo que realmente te importe, que te duela para que tú tengas todo esto. Venta al día y traes lo que vas a sacrificar. Tiene que ser sangre. Y el señor llega con su hijo menor. Llega con su hijo menor dispuesto a hacer esa situación. Y esta persona le dice, ¿y por qué no mejor lo cambiamos? No, pues que cómo, mejor te sacrificamos a ti. Tú ya viviste. Mejor le hacemos a él para que él viva, a lo mejor no te va a tener, pero dinero no le va a faltar. Entonces el señor se echó para atrás. Dijo, no, pues es que yo es el que quiero ser rico, pero no vas a vivir mucho tiempo. ¿Para qué te sirve ser rico si no vas a vivir mucho tiempo? Mejor a tu hijo. Tu hijo es el que sí va a vivir más tiempo. Tú ya no. ¿Para qué? Entonces ya no hizo ese trabajo. Y quizás ese comentario, pues, creo que como en todo tipo de trabajo debe de haber algo de ética, ¿no? Y de conciencia, ¿no? Ética y conciencia de la mano. Y vas a lo que dices, ¿no? O sea, por ejemplo, todos queremos algo en la vida, pero ¿estamos dispuestos a sacrificar el precio? ¿No? Hablábamos, por ejemplo, tocábamos la cuestión de las parejas, sobre el amor, pero también queremos el éxito académico, el éxito laboral, ¿no? Pero o le sirves a Dios o le sirves al diablo, dicen por ahí vulgarmente, ¿no? Ni todo el amor ni todo el dinero. ¿O qué quieres? O que quieres ser una persona exitosa académica y laboralmente, pero eso te va a consumir tiempo hasta fines de semana que quizás tu pareja necesite para ti, hasta tu familia, y no vas a poder, pero vas a tener el éxito, y al rato vas a tener ese éxito, y quizás si encuentres la pareja o quizás te quedes solo, ¿no? Pero ¿valió la pena? ¿No? Entonces creo que eso es algo muy importante que tocas, Pedro, en el aspecto de que qué vale la pena dar para obtenerlo. Y eso no hablando solo de la cuestión mexicana, sino en todo el aspecto de nuestra vida, ¿no? Queremos tener un carro, hay que trabajar, hay que ahorrar, hay que apretar el estómago un poquito para poder tener ahorros y poder subsistir de una manera pues, correcta y tener para el sueño que queramos, ¿no? Pero aquí creo que lo más importante no es el sacrificio, sino, que ya lo obtuve. Y luego se genera, hablando filosóficamente, se genera un vacío. Después de tener la totalidad, generas un vacío, llegas otra vez a la nada, a la raíz de todo. Y vuelves a tener esa carencia, esa necesidad.
y ahora que ya tienes todo, ya no quieres sacrificar las cosas. O sea, te vuelves una persona egoísta contigo misma más que con los demás, ¿no? Exacto. Bueno, vamos a una pregunta interesante. ¿Hay algún tipo de ritual o algún ritual en específico que incluso tú hayas tenido un poco de temor en realizar? Pues yo creo que en la mayoría, en todos, ¿no? Porque esto, ¿por qué? Porque a veces no sabes qué es lo que viene con la persona. O sea, a veces limpias a la persona, eh, y te quedas con cosas de ellos, ¿no? Entonces yo lo que le digo a muchos, o sea, ustedes se van bien, pero la bronca es para uno. Porque a veces uno se va a dormir y a veces hacen brujería a otro brujo, otra persona, y a veces en la noche te va a ver. Y me ha tocado ver cómo tienes cerrada la puerta y te la mueven y se abre y tú ya, o sea, como ya sabes que estás en este asunto, en este negocio, tienes que estarte cuidando. Entonces de noche no duermes, ¿no? Y ves cómo se abre la puerta y tú ya lo andas cazando, pues. Me ha tocado casos que a veces botas la cobija y en la cobija se hace la forma humanoide y pues, o sea, sí entra el miedo, pero tienes que enfrentarlo. Y te hablan, ¿no? Porque te dicen, oye, ¿por qué lo curaste? Este es mío, es que se pasó. Entonces, si no llega, a veces sí hablan, a veces pues órale, a echarle chingadazos, ¿no? Entonces, obvio sí, porque al final del día, a pesar de estar o donde estás, mi experiencia propia, hubo una persona que me hizo una barra y me agarró en un momento muy débil por su salud física. Entonces, yo sabía dónde estaba, pero no lo podía sacar. Entonces fue de una amiga que me ayudara en ese asunto. Y entonces sí, me describió cómo estaba y todo. Le digo, sí, yo me di cuenta. Entonces, a pesar de que estás haciendo, tienes que estarte como cuidando, ¿no? Esto es como un sacerdote para confesarse, necesita de otro sacerdote, un psicólogo de otro psicólogo, ¿no? Un doctor para sanarse debería necesitar de otro doctor. Entonces, así es esta parte, ¿no? Ok. La siguiente está muy interesante. ¿Existen consecuencias por romper un pacto o invocar algo sin ningún respeto? Sí, puede ser también hasta el acto de que entres a un bosque, que tú no seas originario de ahí o de esa comunidad, y a veces tiene que uno que pedir el permiso para entrar, porque hay fuerzas, porque a veces te empiezas a caer, te empiezas a ver sombras, ¿no? Cuando empiezas a pedir permiso a la divinidad o a la causa primera, pues también, ¿no? Porque al final del día tú estás pidiendo ese permiso. Entonces, en ese sentido, esa es la parte, pues. Y a veces igual cuando hay, digamos, cuando pasa esta parte de la santería que trabajan con muertos, hay que saber que busca ese ente con tu paciente, ¿no? Entonces sí hay que, a ver, que si tienes miedo en el momento, pero a ver por qué estás. Y te empiezan a decir, lo tienes que liberar también a esa persona. Ok. ¿En algún momento has sentido que algo te ha perseguido o algo se ha quedado contigo después de hacer alguna limpia o algún ritual que hayas hecho? Sí, fíjate que cuando tocan las limpias que quieren que entreguen el equipo, yo le digo que le entreguen el equipo para que no tengas problemas ahí en redes sociales Se por dan esa de baja. palabra, cuando se dan de baja en este mundo, este, sí, ¿no? Porque lo que tú dices, sí, porque a veces hay cosas muy fuertes. Tenía un caso de un compañero que él hizo una ceremonia, ya son donde llega la ignorancia, en una laguna porque hubo un evento escolar y quería tener sexo con una compañera, pero estaba a fuerza con ella, entonces la compañera nunca lo peló, hace un pacto con el ente que habita en ese lugar y le dice que sí, ¿no? Entonces, casualmente la muchacha cede, así, ¿no? De la nada, y después dice, pero ¿por qué? ¿Por qué? Pues si no me gusta. Entonces, cuando regresan de esa festividad y estamos ya en las clases, pues esta persona empieza a tener posesión demoníaca y empiezan a ponerse varios males, ¿no? Entonces, cuando me van a ver varios compañeros y yo los empiezo a arreglar, empiezo a sentir toda esa necesidad como quererme colgar, como quererme asesinar, empiezo a ver un árbol, y era un árbol en específico que había en la universidad.
Entonces dije, alguien se va a matar. Pues cuando traen a esta persona, le dije, ¿tú hiciste un pacto? Y me dijo, sí. ¿Y tú te quieres colgar en talar? Sí. Entonces dice, o tú me arreglas o me matas. Pues ya hicimos la ceremonia. Casualmente empezó a oler azufre. Entonces en ese sentido, ¿qué es lo que pasa? Que te quedas con esa sensación y como te digo, a veces la oración, la meditación, la reflexión, es esa parte. Pero siempre es ese sentido, les cuento. Muy bien. Ahora, algo que creo que a todos nos interesa, algo es algo muy especial o algo que creo que a todos nos causa mucha intriga. Yo sé que muchas cosas no nos puedes contar, que muchas cosas están como en ese secreto o algo guardado, pero ¿cómo, o sea, a grandes rasgos, claramente, cómo es que alguien que trabaja en esto se protege de las energías? Primero con la oración, la reflexión, la meditación, y a veces siempre tendemos a usar pues, elementos religiosos, tal vez un crucifijo, un rosario, a veces una veladora, porque siempre la representación de los cuatro elementos, la veladora, ¿no? Cómo se formó. Entonces es para esa parte. Y a veces, pues lo que te digo, a veces estamos como recordando cosas bonitas. Y entender también, y no es tenerle miedo a esta parte, sino respeto al otro sentido, ¿no? Porque a veces es como cuando hay ceremonias y dicen, bueno, llamamos a las fuerzas positivas, a las negativas, a las neutras y a los tres les tenemos el respeto. Solo vamos a hacer esto, no vamos a transgredir ni aquí ni allá y lo demás va fluyendo, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, bueno, tal vez muchos de la gente que no nos ve no lo sepa, o tal vez sí, pero muchas veces cuando estamos haciendo grabaciones o cuando estamos haciendo edits de los videos, de repente nos empiezan que a hacer ruidos, Como ahorita, ¿escuchaste? sí, a mover cosas o a escuchar como quejidos, ¿no? Yo sé que para muchos van a creer que no es cierto, pero tal vez sea que nosotros mismos Sugestión. nos sugestionamos, pero muchas veces se logran percibir cosas porque de repente estamos grabando o editando 2, 3 de la mañana y llegamos a escuchar cositas. ¿Qué crees que sería bueno o qué nos recomendarías? Como en el video O pasado, ¿no? algo así, En exactamente. el video pasado, si le prestan muchísima atención, ya casi al final, perdón. Sí, ¿verdad? César, ya casi al final se escucha un como gruñido o quejido. Fue muy curioso porque nosotros escuchamos un quejido femenino y en la grabación se escucha masculino, como un "Oh", más bien es como un no, o sea, de que no continúa. De hecho, ese video más corto que tenemos, se apagó todo y el teléfono estaba cargado al 100%. O sea, no había algo que impidiera que nosotros continuáramos. Nada más nos dejó hasta ahí y es cuando nosotros entendimos y creo que ahí también nos podrías apoyar, Pedro, en el aspecto de que entendemos cuando la misma energía, la misma situación donde estamos grabando o editando nos dice hasta aquí, porque nos ha tocado que estamos editando 1, 2 de la mañana, terminando a veces, y hay ocasiones que no terminamos porque son tantas las manifestaciones que decidimos, ¿sabes qué? Hasta aquí, vamos a cerrar esto, ya mañana en el día lo terminamos de editar, ¿no? Y no por miedo, sino por la cuestión de respeto también, porque la misma energía dice, pues, sí, pues ya muchacho, ya vete a dormir, ¿no? O sea, ¿qué nos podrías aportar, Pedro? Pues en esta parte para protegerse, pues primero pues siempre se pide el permiso. O sea, ¿para qué vamos a hacer el video en este caso? ¿No? En el momento que nosotros empezamos a hacer el video, pues ¿para qué es? ¿Cuál es el fin? ¿No? Tenemos un tiempo límite, bueno, voy a trabajar acá y después también de ciertas horas, o da un ejemplo, ¿no? Son las 11 de la noche con 56 minutos, pues obvio que ya es como empieza a haber más manifestaciones, hay más energías. Entonces, bueno, dices, déjame hasta esta hora y después de ahí, pues ya no, ¿no? Ese es uno, a veces se pide un vaso de agua, a veces tener un poco de sal, agua bendita, la veladora, incienso, ¿no? Por lo regular siempre se piden aromas santos, que le vamos a aromas santos. Un ejemplo, a la Virgen de Guadalupe, su simbolismo es la de rosas, ¿no? Jesús y Buda ocupaban mucho el sándalo. En la tradición, uno de los perfumes también fuertes que a veces te ayuda es el pachuli, ¿no? Porque
que activa cierta parte de la glándula pituitaria para sanar, equilibrar, atraer la prosperidad, ¿no? Son estos perfumes y que casualmente cuando tú los ocupas con personas, hay gente que a pesar de un ejemplo, el sándalo que huele muy rico, hay gente que le apesta. Entonces dices, bueno, pues algo no está vibrando contigo, claro. ¿no? Por eso está chocando Algo traes, ¿no? algo traes, ¿no? En ese sentido, por eso. ¿O qué les parece si hacemos, no sé, alguna pregunta que tengas, Chino, o tú, Carlitos, para cerrar ya completamente? Hacemos estas preguntas y cerramos. Parece perfecto. Carlitos. Pues yo tengo como unas tres, pero de la que ahorita me viene a la mente, o sea, porque ya conforme fue pasando la conversación, pues ya se me fueron. Pero habías tocado un punto importante, ¿no? De este grupo, los mushes. Ujú. Mm, habías comentado que ellos pueden manejar ambas energías, entonces podríamos decir que un mushe es más poderoso que un hombre o que una mujer en en la cuestión mágica. Mágica, sí, porque trabaja esas dos partes. Sabe qué es lo que siente una mujer, por así decirlo en palabras muy cortas, y lo que siente un hombre. Entonces está igual a veces una mujer que es una lesbiana en términos coloquiales, porque al final del día maneja esa dualidad. Ah, ok. Pero a veces, más en las mujeres, si nosotros nos observamos, hay muchas mujeres, y no es por ofendernos, sino trabajando en la idea energética, a veces no llegan a controlar, su cuerpo se empieza a malformar. ¿A qué me refiero? Me he dado cuenta que a Se veces ponen se gorditas. ponen como un hombre, muy Ah, ya, con robustas, características muy andróginas. cuadradas. ¿Por qué? Porque hay mucha aberración en esa parte femenina. Oh, ya. Entonces, a pesar de que un hombre tiene esa parte femenina y que la está trabajando, en el caso de los moches que citaba un ejemplo, si te das cuenta, o sea, nunca se cortan el pene, son Sí, robustas, se visten de mujer, pero tienen toda la fisonomía de un hombre. sí, siguen respetando su fisonomía masculina, ¿no? Exactamente. Y eso, o sea, no por decir, están mal, o sea, al final del día estamos hablando de cuestiones energéticas, Ok. no en cuestiones de física, ¿no? Ese es otro tema. Entonces es cuando debemos de tener como ese equilibrio ahí. Oh, ya. Ya no me acuerdo de las otras, sí me acuerdo. O sea, conforme iba platicando el amigo Pedro, pues me iban surgiendo dudas, ¿no? Pero ya ahorita ya realmente ya no recuerdo las otras. Bueno, a mí se me vienen muchísimas dudas a la cabeza, al igual que a Carlitos. Sin embargo, creo que me voy a centrar más en la cuestión espiritual. Eh, es cierto, no sé, bueno, no sé si es cierto, me generó una duda más que nada, eh, que el hecho de traer el don cuando es momento de trascender en un plan, del plano físico al plano espiritual, trabajemos o no trabajemos, por ejemplo, trayendo el don, ¿no? Hagamos o no hagamos, tenemos un cierto castigo espiritual o una cierta penitencia. ¿A qué voy? Por ejemplo, dicen, es que, bueno, eso por experiencia de un comentario de un amigo, que decía, es que mi familia se dedica a esta parte espiritual. No me dijo exactamente qué tipo de rama, pero vamos a trabajar la parte espiritual, ¿no? Y los que no trabajan y que reniegan tienden a enfermarse, ¿vale? Y mueren viejos, pero enfermos. Ajá. Y que cuando se mueren, les pasa que tienen que seguir trabajando o les dan un castigo, solo, nada más por el solo hecho de tener el don, ¿vale? Y otros, él me decía, dice, de todos modos, me van a castigar por tener el don, mejor trabajo. A eso es a lo que se refería, o sea, si existe un castigo tan solo por tener el don. Pues yo creo que castigo como tal, llamarlo así, no. Porque castigo es porque no cumples algo. Al final del día es el libre albedrío, bueno, cómo lo vas a trabajar, ¿no? Porque así todos venimos a aprender algo de este mundo. Y si no lo aprendemos, pues bueno, es como un videojuego. Reinicias hasta donde te quedaste. Hasta donde quedaste, porque pues no sabemos qué tanto hayas aprendido o no. No, sí, No, si no aprendimos. Sí, claro. sí, no, sí, Ya ven, ya ven. Ya casi va siendo hora. es uno Ya, ya va cuenta, siendo. es uno cuenta. Ay, Dios mío. Ni una más para el compañero, por favor. No, sí, ya notamos que ya
Ni una más porque Es que ya ya no hay estaba vasos. El de la Ya mente. para Al de la terminar. mente. Bueno, Mejor dinos que ya. no, ya. No, bueno, yo tengo una pregunta. Más que una pregunta, es como, o sea, obviamente si es molestia, pues lo podemos omitir. Pero, ¿qué nos podrías decir, por ejemplo, de cómo ves a Ulises, cómo ves a Carlitos, de más allá de lo que una persona normal puede ver? ¿Qué nos podrías O sea, decir, ¿qué por ejemplo, de perciben ellos? ustedes, pues? Y de Exacto. ti también, ¿no? ¿Qué Porque perciben? también Bueno, Excluye, sí, o claro. sea, digo, ya si nos va Oye, mal que nos no, ganamos. porque seas el que está hablando, dices, pues, Bueno, o sea, Es bueno. ¿qué percibes más allá de lo evidente, dijera Leo, no? Conste y aclaro, no, no tengo el gusto de convivir con ellos, no decir, ay, miren, lo convive y es lo que... No, no, no. Son personas que apenas voy conociendo. Entonces digo, wow, mi perspectiva. ¿Por qué? Porque a veces mucha gente piensa que el brujo es brujo las 24 horas del día, ¿no? Esto es como el doctor. El doctor es doctor cuando llega su paciente y, doctor, vengo a una consulta. Cuando no, modo brujo Y apagado. ándale, así como que le bajas el shift, porque ahorita no ¿De vengo qué así. crees? Ya no soy brujo, güey, no molestar. Vaya. Esa, a así, partir de las 7 de la tarde ya no trabajo. ya no chambia. Y ahorita no andaba chambeando, así es de que, me vale madre, vale. Sí, o sea, un ejemplo. La impresión más constante, un ejemplo de aquí del compañero que tengo aquí a mi lado izquierdo, que tiene problemas con las mujeres, el chavo ahí. ¿Qué andas jugando mucho con la parte sentimental de ¿Y la yo? niña? No, yo, mijo. Ah, El de atrás, mi chavo. Sí, yo ya ni tengo. No, pero pues bueno, tú Por cargas eso, un güey. karma ahí o Ah, algo ahí que habrás hecho o lastimado a muchas personas femeninas, chavo. nada de eso, al contrario. Al Ahora, contrario. ni se la cree, pero bueno, No, en serio. a lo mejor no en esta vida, ¿no? no puede ser. O que luego ahí andaba jugando a los tríos cantando y después no le gustaban, pues, o sea, ¿cómo? O sea, pues no sabemos, yo no sé. Nada, tríos de guitarra. Sí, Ah, ok, yo hablo ok, de tríos de ok. guitarra, No, o sea, yo no le No digo sabemos que mucho a vaya tu eso. mente cochambrosa, sí, ¿verdad? sí, sí, No, no se olvida ahí. Sí, carnal. Además, dijo mi compañero, no dijo cuál de los dos. seguramente tú. Oh, sí, sobre todo. Yo No, no. pues, Soy bien repetido. Me, Me no, manda la pinche zorres por todos lados. no, porque pues, Exudo pirujés, cabrón. porque dijeras tú que si la pregunta es como, ¿qué veo si hay brujería o no? O O sea, sea, la parte energética. Ajá, energética, exacto. Son los vibes. Espiritualmente. Sí, como vibes de que, ¿cómo ves? De que, ¿qué traemos? ¿Cómo no no, sé? pues mira, yo los noto a los No sé, días. dicen que hay, perdón que te interrumpa, pero dicen que, que a veces los que trabajan como tú ven a una persona y dicen, fregón, Sí, es esto, pero... entra esto. De O hecho, sea, yo creí que era más a lo que iban. O sí, sea, sí, por sí. ejemplo, si veías que tenía talento, que tenía Pues es talento, que a le mí ves dicen que no, pasando que bien. bien, pues, o sea, claro, bien, que Este chavo, güey es pirujo. este es pirujo, No, aquí. uno de ellos tiene color de cartón mojado. Yo no sé, Y pero lo veo sospecho que lengua. se va a vender medias. Este dice que no y luego dice que sí. No, pues es que no sé, güey, yo no me meto de su vida. Ya le digo lo que haga en la cintura para abajo y su papalote ahí. Ah, pero ya enfocado esa parte. Esa parte, ¿Qué no, ves en pues. eso? Bueno, no esa parte, sino la parte Esa parte, espiritual. no, Esa parte no. Esa por lo visto ya nos diste a entender que la de alguien ya está bastante usada. No voy Ya a ves, decir quién, pero estoy volteando a ver. Vamos a este, voltear a ver hasta que llore. ya ves, por durar poco. No, de eso no me quejo, No la se verdad. puede tenerlo chico y durar poco, ya es una salvación, mi Ya hermano. estaría Ya sería mucho, ¿no? Ya, ya ya. sería de castigo. Oye, ¿qué te dedicaste a las artes mágicas o qué? ¿Por qué estás pagando tanto, carnal? ¿Ese fue tu precio? Yo Bueno, creo ya. Yo creo que esa parte, pues bueno, ya es más personal de cada uno, ¿no? Y es para esa parte, ¿no? O sea, cuando preguntas sobre eso ya es más como particular, porque ahorita lo podemos ventilar como esas cosas que yo me voy por ese lado, y a veces, pues, ¿qué tal si la persona no quiere que lo sepa medio mundo, ¿no? Da como yo no quiero que sepa las personas quién soy, porque al final del día no quiero que se intrometa con mi cuestión laboral. Por seguridad, porque luego, me ha pasado, ¿no? Que a veces estoy con mi pareja, es que tú me hiciste brujería, me hiciste un amarre. Dije, pues mi hermana, ni al caso, pues, o sea, Ujú.
Y a veces sí te incomoda cuando te dicen, es que me hiciste esto. Tú me diste agua de calzón. Exacto. Agua de té, ¿no? Sí. Agua de bolsitas de té. Entonces, no, Remojó tus bolsitas. Ay, qué entonces, asco. no, o sea, y a veces, bueno, en mi caso particular, es como muy chocante de, es que es esto. O sea, no, muy privado, ¿no? Igual por su ser, respeta a cada uno. Yo me fui por ese lado, pero lo agarré no por machazos carrillo. Si le tocó aquí al compañero, pues ya. Bueno, pues ya descárgate de todos los demás en ese aspecto para No, que no, estén parejos. o hay que excluirlo como se excluyó hace ratito también, ¿no? Que le toque. No. No O sé, sea, compañero, pues, ya que vaya por esa parte, o sea, por ejemplo, de la que ahorita nos comentó de acá de nuestro amigo, y pues ya también la otra, ¿no? Que habías comentado de que si tenemos aptitudes o no para estas cuestiones, esotéricas, mágicas, para que pues también todos salgamos embarrados, ¿no? O sea, le habíamos Sí, dicho, pues todos de los parejos, dos, de pues los sí, dos ya también que comentarios, sea de porque parejo todo el Pues yo rollo, creo ¿no? que todos se pueden tener las aptitudes. Yo creo que todos tenemos virtudes y dones. Solo es chiste de buscarlos, ¿no? Hay gente que tiene el don de crear o crear la risa. Son comediantes. Ujú. O sea, hay gente que tiene el don de castrarte los huevos, pero en actos, hijos de pinches. ¿Cómo eres bueno? Y son Ah, con Saliste chingón para pesar, eso. güey. O sea, deberías de trabajar en un rastro, hermano, porque pero, Debería de ser veterinario veterinario, o doctor, pero de los que se dedican a... pero de los buenos. No, de los que se dedican a mochar pelotillas, carnal. Por eso. no, pues es como que aquí en el compa luego le terminan cortando el pene por no estar enseñando bien. O sea, imagínate. Ojalá que no me lo Ahora corten porque entendemos todavía lo por qué es ocupo para quitapón. orinar. Es que aquí mi compa le dicen el comalito. No sé por qué. Ah, eres un calientagorda. Las gordas solamente van con salsita. No quise decir eso, quería decir Pues así, ¿no? Van calienta las gorditas con salsita y personas. todo, ¿no? ¿O Ah, cómo sí. te comen las gorditas, güey? Sí, Con olvídalo. Sí, salsita, me ¿no? refería, sí, Quesito y tienes acá Yo razón. no Sí. sé qué le ponga usted a su gordita, pero No, imagínate que le ponga chile, Pues pero no ya me del del. tocó quemadas parejos, ¿no? Ya, no, me lo están diciendo, güey. otro. Pero pues qué, aquí el COVID es un desmadre. Ya ven. Aquí ya saben que siempre es alegría, es mucho chascarrillo. Para también quitarnos un poquito de miedito, porque pues, quieras o no hablando de esos temas, Disculpen lo pues, políticamente incorrecto. y lo verbal. Lo verbal, Lo verbal. lo verbal. Sí, ya aquí el compañero que le gusta retar a la sociedad, bueno, la cuestión jurídica y la cuestión legal, así. Cuestión legal. Se le llama persona padeciente de verborrea. No, yo creo que es no medir el agua a los camotes ahí. No te dicen, no te metas ahí, pero va. No, yo no le ando midiendo el camote a nadie. No, que Eso es feo. Y el agua menos. No, de camote no. pues ya estarán secos ahí entonces. Por eso te dejan, hermano. No, Un camote seco y que no da fruto, pues cómo. híjole, eso sí me dolió. Ya ahí se le echa en polvo, creo. Es que- Pero así. Por eso hay que tomar nuestros 2 litros de agua al día. Y ahora en cuestión espiritual, ¿qué Pues yo logras ya creo que percibir? la respuesta es que todos tenemos los dones y lo podemos hacer, pues. Solamente que pues lo que nosotros hacemos, sí, ahorita es un relajo, Sí, la claro. risa, pero en el momento necesitas la seriedad porque el paciente que viene contigo o la persona necesita esa solución a ese problema. Y a veces sí dices, bueno, hay que saber reconocer en qué momento sí, en qué momento Sí, no no, te vas a ¿no? andar cagando de la risa cuando tiene un espíritu maligno ahí el vato. ¿No? Eh, Y le hace No bien mames. chistoso. Mira, no mames cómo se tuerce gallina, parece chiripila la oreja. No está se, chido. me- se metió Elions. Sí, no. Pues en esa parte creo que todos podemos, pero a veces hay que quitarnos un poco de la parte científica. Entonces, pues, en ese sentido nada más y entender que pues hay dos fuerzas básicas. Para dónde jalan ya ese es el rollo de cada uno. Pues muy bien, ¿qué les parece si damos cierre ahora al capítulo? Agradeciendo sobre todo a nuestros invitados, Carlos, Pedro, que nos hicieron el favor de estar con nosotros,
estar platicando, curioseando sobre este tipo de temas y pues echando relajo, ¿no? Porque también no todo es, en la vida es Sí, seriedad, claro. ¿no? O sea, hay que llevar, siempre he pensado, yo tengo esa ideología de que todo hay que ver la parte alegre o graciosa para que la situación no sea tan densa o tan pesada, ¿no? Hasta de los males, de tus males siempre ríete para que no te pesen tanto, Sí, claro. ¿no? Siempre he pensado esa parte y pues sí, vamos a darle cierre a esta situación. Muy bien. Y antes hay que aclarar que todo lo que estamos comentando aquí es con total respeto, aclarando que nosotros respetamos todas las religiones, todas las costumbres Las y ideologías. ideologías de cada quien. Y muy bien, jinetes, esta noche, entre velas encendidas, sombras que se alargan y preguntas sin respuesta, nos queda claro que la brujería no solamente es un cuento de terror, es real y camina entre nosotros. Esto fue Los Jinetes de la Noche, y si esta charla les heló la sangre, compártanla y recuerden que no todo lo que ven está realmente vivo. Buenas noches. Buenas noches. Y síganos, suscríbanse, activen la campanita. Estamos en todas las redes sociales. Nosotros fuimos Los los Jinetes Jinetes de de la la Noche. Noche. Hasta la próxima. Denle like y compartan.